vamos a continuar con la serie de Discípulo. Y discípulo, teníamos el recordatorio, aquí lo vemos en la pantalla, que dice que es un seguidor que aprende y adopta las enseñanzas y el estilo de vida de su maestro. Un seguidor que aprende y adopta las enseñanzas y el estilo de vida de su maestro. Y hace 2 semanas iniciamos con esta serie, dimos un breve repaso así muy general de cuáles son los discípulos. La semana pasada empezamos con Pedro porque es el primero que viene aquí en la lista, y con ese mismo orden que encontramos en Lucas 6:12 vamos a leer esta lista de nuevo para familiarizarnos y luego vamos a ver de qué discípulo hablamos el día de hoy. Dice Lucas 6:12 al 16: Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El día de hoy vamos a hablar del segundo discípulo que viene en esta lista, que es Andrés. Y Andrés es alguien, si pusiéramos un título a este mensaje del día de hoy, sería desconocido pero importante. ¿Por qué? Porque tal vez si yo te preguntara, y no lo estoy diciendo con la intención de poner en vergüenza a nadie, pero si te preguntara a alguien, ¿no? Oye, dime los nombres de los discípulos, ¿de cuáles te acuerdas? La mayoría de nosotros nos vamos a acordar de unos 3, 4, tal vez, siendo honestos. O sea, Pedro, el clásico, ¿no? Y Juan. Y ya de ahí en fuera, pues Judas, ¿no? Porque fue el traidor. Pero de ahí en fuera, pues ¿quién más? No nos acordamos de algunos de ellos. Y de nuevo, no es la intención de poner en vergüenza a nadie, pero Andrés es tal vez uno de esos personajes, como vamos a ver el día de hoy, que no resalta mucho, que no sobresale, que es desconocido hasta cierto punto en cuanto al registro bíblico que encontramos y comparado con otros discípulos también en el registro histórico que se encuentra fuera de la Biblia. Así que vamos a ver a este Andrés. Una cosa que tal vez se recordarán, la semana pasada decíamos que Pedro se menciona alrededor de 180 veces más o menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Andrés es un poquito más sencillo si quisieras leer todos esos pasajes, porque se encuentra entre 12 a 13 veces en la Biblia, se encuentra mencionado su nombre. Y muchas de esas, como vamos a ver ahorita, es en relación a su hermano, es a Pedro. Pero primero que nada, ¿no? Andrés, ¿qué significa? Andrés significa varonil, significa valiente. Y esto es muy probablemente está relacionado con su físico. También el hecho de que él trabajaba en una profesión pues muy demandante físicamente. Eran pescadores Pedro y él. Y es muy probable que este era un negocio que era heredado. Algo que es interesante saber de Andrés es que este es un nombre griego. No se encuentra registro de un nombre arameo o de un nombre hebreo, que era el lugar donde habitaban, como Simón, como Pedro. Pero o en el caso de arameo de Pedro, que era Cefas, pero no se encuentra. Y esto nos puede dar algunas claves. De nuevo, esto que te voy a mencionar de su nombre no necesariamente es algo que podemos probar categóricamente, pero nos puede dar unas pocas pistas de que el área donde ellos vivían, donde ellos eran comerciantes, ya había muchos griegos que estaban viviendo y habitando en esta área por el Imperio Romano. Y es muy probable que aunque no era común, es posible que tenía solamente un nombre griego en lugar de un nombre hebreo. También eso nos da un poco de pista de que tal vez él hablaba griego, aparte de la lengua natal que hablaban ahí, el arameo. Y ahorita van a ver por qué eso es importante. No son datos así nada más interesantes, pero tienen un propósito del cual. Otra cosa que mencionaba ahorita es que es el hermano de Pedro. Y aún en esta lista que leímos aquí se dice que era
su hermano Andrés, hablando de Pedro. No era Andrés solamente, era el hermano de Pedro. No sé si tú alguna vez te has sentido como en la sombra de alguien más. No sé si tienes hermano. Yo soy el hermano mayor, ah, pero mis hermanos, cuando estaban ellos, pues bueno, todos estábamos pequeños, ¿verdad? Pero uno de ellos declamaba y decía unas poesías pues que te tocaban así el corazón, muy bonito, ¿no? Y muchos conocían a mi hermano, el más chiquito, Cristian, porque era el famoso por las poesías, ¿no?, que declamaba. Un poquito más adelante, ah, yo no tengo talentos musicales. A veces ponerle play al teléfono sale fuera de tono, así que no esperen que yo toque o cante en alguna ocasión, pero mi hermano era el famoso. Y luego mi hermano, el del medio, se le dio lo que es la música también, al chiquito también, pero yo no. Y así que en mi familia, en cuanto a las fiestas y tipo de cosas así más públicas, ellos son los que, pues son los conocidos por lo que les mencionaba. Y no sé si tú tal vez, te digo, tal vez tú hayas estado a la sombra del hermano mayor, ¿no? O como en las películas de Encanto, ¿no? La niña más chiquita que está a la sombra de la señorita perfecta, la hermana mayor, ¿no? Y todos los hermanos tienen algún talento que los conocen, pero ella no. Y a veces te sientes, y tal vez Andrés era algo así, porque siempre se menciona en relación a alguien más. Otra de las cosas interesantes, y de nuevo, igual que su hermano Pedro, son originarios de Betsaida y muy posiblemente vivía junto con su hermano Pedro, Pedro siendo casado, y no era algo que no fuera común, pero vivía muy posiblemente junto con Pedro, su hermano todavía. Algo también interesante saber, y ahorita vamos a ir a un pasaje que habla acerca de ello. Él fue discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús. De hecho, hay dos de los discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, que luego pasaron a ser discípulos de Jesús. También se mencionan seguido a tres que de los apóstoles, que son un grupo un poquito más cercano, lo que son Pedro, Santiago y Juan. En algunas ocasiones se menciona un cuarto, que es Andrés. Estos cuatro eran conocidos, si se acuerdan, cuando Jesús llamó a Simón, Pedro y Andrés, también llamó a otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo, que seguramente se conocían porque eran pescadores, tenían una relación por cuestiones del trabajo, ¿no? Aparece en algunas ocasiones como cuando ya Jesús está dando un giro en su ministerio. Si recuerdan, empezó a predicar las buenas nuevas, fue a predicar, a sanar enfermos, pero no anunciaba abiertamente que Él era el Cordero de Dios y que ya iba a padecer la muerte, la crucifixión. Pero cuando ya se acerca ese punto en la historia de Jesús aquí en la tierra, y cuando lo hace ya más evidente y obvio a sus discípulos, Andrés es uno de los cuatro que está cerca, enterándose, ¿no? Sabiendo acerca de esto. Algo que también es interesante por la ausencia de que se mencione esto es que, contrario a su hermano Pedro, nunca se le menciona como alguien acelerado, precipitado, diciendo cualquier cosa que se le venía a la mente. No se le muestra como alguien así. Se le muestra como alguien viviendo una vida tranquila, tal vez respetable, y algo muy importante es que es alguien que continuamente está conectando a personas con Jesús. Y eso es una característica de él, es alguien que conecta a otros con Jesús. Vamos a empezar con Juan 1 del 35 al 32, que esto es en un principio cómo recibe su ministerio, cómo encuentra a Jesús. En Juan 1:35 en adelante dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios.
Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Y ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como a las 4 de la tarde. Aquí un punto interesante. Aquí Jesús todavía no llamaba seguidores. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista, el bautizador, y ellos querían saber, ellos se dieron cuenta, como Juan el Bautista dijo: este es el que estamos esperando. Ellos dejaron el ministerio de Juan el Bautista para seguir a Jesús. Ellos entendieron eso y se van y acercan a Jesús. No los llamó en ese entonces como sus discípulos, pero permitió que indagaran, permitió y se abrió a la inquietud que ellos tenían en este momento. En el 40 en adelante dice: Andrés, hermano de Simón, era uno de los que, al oír a Juan, se habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Si se acuerdan, en la semana pasada leíamos otro de los pasajes donde es el llamado de Pedro, y como te comentaba, cada uno de los escritores del Evangelio tenían un propósito por el cual incluyen ciertos detalles y cierto ángulo del que están contando la historia. Aquí sabemos cómo fue que como que Jesús se conectó con Pedro, y que fue a través de la iniciativa de Andrés contándole acerca de Jesús. Algo que es interesante es que que Jesús ni siquiera le había dicho a Andrés ni a nadie más, hasta lo que encontramos en el registro bíblico: vayan y díganle a otros acerca de mí. No había Jesús mandado a nadie a contar las buenas nuevas. Esto fue algo que surgió de manera natural. Andrés estaba convencido de quién era Jesús, y de manera natural fue y le contó a su hermano acerca de Jesús. Quería compartir con ellos esa bendición que tenía. No la podía contener o ocultar para sí mismo, y es algo que debemos imitar, mis amados. Es algo que no debemos hacer solamente tal vez por compromiso o por obligación, pero esa bendición que tenemos nosotros de conocer a Jesucristo de manera natural, nosotros debemos de compartirla siguiendo el ejemplo de lo que hacía Andrés. Otro episodio importante que conocemos de Andrés es Juan 6:36, del 3 al 14. Dice: entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Jesús. Ahora, aquí se menciona otro discípulo, se menciona a Felipe. Y si tal vez te dio curiosidad, en el pasaje que leímos anteriormente, mencionaba que había 2 discípulos de Juan el Bautizador que siguieron a Jesús, pero no se nos dice el nombre. Según el comentarista bíblico que leas, hay 2 opciones que pudieran ser, pero aunque no pueden ser demostradas de manera definitiva. Una es que es Juan el Bautista el otro discípulo, por la relación que había, que se conocían por su trabajo de la pesca. Es posible porque Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre en otros pasajes en su misma carta. La otra teoría es que es Felipe, porque en varios otros pasajes se encuentra
Andrés junto con Felipe interactuando. Así que puede que sea uno, puede que sea el otro. De nuevo, esto no va a destruir, no debe de destruir tu teología o tu creencia en Jesús, sino es una posibilidad que nos puede ayudar a entender algunas cosas. Ahora, regresando a este evento, ¿qué está sucediendo? Jesús termina después de un día largo de predicar, hay mucha gente, están en una área muy remota, muy aislada, no traen consigo provisiones, vinieron a escuchar al Señor las palabras de este rabino, de Jesús, y Jesús estaba consciente, no es como que se le pasó y dijo, ay, híjole, ya los debía haber mandado, no tengo para darles de comer. Pero Jesús sabía que iba a suceder y le pregunta a Felipe, oye, ¿qué vamos a hacer? Y pues dice, no, pues es que aunque tuviéramos dinero, número uno, no tenemos dinero suficiente y número dos, pues estamos bien lejos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero fíjate lo que dice continuando en el verso 8, la reacción de Andrés y lo que te decía que Andrés es alguien que conecta personas con Jesús. Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y luego contestó Jesús, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los panes que sobran para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Andrés no sabía necesariamente qué iba a hacer, pero tenía la fe de ver las oportunidades que estaban presentes. Él conectó a este muchacho que traía tal vez una ofrenda, traía un recurso muy limitado, pero sabía que en las manos de Dios podía hacer algo grande e increíble con él. Y tal vez tú te preguntarás, o tal vez no sé si te pasa que a ti que te comparas, es que Señor, yo no puedo hacer esto, o yo no se me da el don de la palabra, o yo no tengo muchos estudios bíblicos, o yo no esto, o yo no el otro. Y a veces nos quedamos, digamos, trabados en el yo no, y no nos damos cuenta de que Dios solamente está esperando que tú pongas esa ofrenda, ese corazón dispuesto para que Él pueda hacer algo a través de él. Y no estoy hablando necesariamente de alguna ofrenda económica, aunque si si el Señor te está llamando a tomar un paso de fe en generosidad en esa área, hazlo. No sé si tal vez tú estás pensando, bueno, es que estás hablando tal vez de compartir el evangelio con otras personas. Eso puede ser también otra área. Toma el paso de fe y pone esa ofrenda en las manos del Señor para que Él haga algo, para que Él la tome, la multiplique y puedas ver los milagros que el Señor puede hacer. Así como nos mostró Andrés. Otra historia interesante que encontramos de nuevo en Juan acerca de Andrés se encuentra en Juan 12, del 20 al 22. Y aquí les hago referencia a lo que les había dicho. ¿Se acuerdan que en muchas ocasiones se menciona a Felipe junto con Andrés? Esta es otra de esas ocasiones. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ahora, ¿qué es lo significativo de esto? ¿Se acuerdan que les había dicho que el nombre de Andrés es un nombre no griego? Era un nombre griego, no era hebreo, no era arameo.
Tal vez por el tipo de trabajo en el que ellos estaban, porque eran comerciantes, muy posiblemente hablaba griego, aparte del arameo. Felipe, que también era uno de los discípulos con los que estaba muy allegado y trabajaban mucho en conjunto, es posible que ellos dos habían sido enviados en ocasiones por Jesús a predicar las buenas nuevas y los dos hablarían, de nuevo, posiblemente el griego. Y es por eso que dice aquí que algunos griegos que fueron a adorar a la fiesta se les acercaron y les pidieron conocer a Jesús. Y aquí lo interesante es que tal vez ellos estaban posicionados por Dios justo en ese momento porque ellos hablaban griego. Tal vez las experiencias de vida que has tenido, el lugar donde has crecido, el lugar donde estás actualmente, ya sea de trabajo, de tu escuela, tus relaciones familiares, tus vecinos, tal vez Dios te ha posicionado específicamente en ese lugar para que tú puedas llevar las buenas nuevas y la esperanza al Señor. Así como aquí griegos se refiere más que nada no necesariamente a judíos que vivían en otras áreas que no era Jerusalén. Muy posiblemente se refiere a gentiles. Gentiles ya habían empezado a escuchar acerca de Jesús y querían saberlo. Se acercaron con alguien que podía presentárselo. Vieron que había algo que les ayudaba, que les señalaba a Jesús. Y así que te animo a que no menosprecies lo que Dios te ha dado, el lugar donde Dios te ha puesto, porque es muy posible y seguramente Dios lo quiere utilizar para que tú conectes a otros con Jesús, así como lo hizo Andrés. Ahora, la realidad de las cosas es que ya no se menciona mucho de Andrés. De hecho, en el libro de Hechos solamente se menciona una vez Andrés y se le menciona como parte de una lista de los discípulos. No se le menciona que estaba haciendo algo, nada especial, solamente que estaba ahí. No se nos dice y no se le reconoce a Andrés como uno de los pilares de la iglesia en sus principios. No sobresale. No se le menciona como que era alguien que andaba de lugar en lugar, como tal vez un Pedro. Tal vez no se le menciona como era uno de los pilares de la iglesia, como Santiago, el hermano del Señor. No se le menciona como Pablo, y como Pablo escribiendo las tantas cartas que él escribió y la influencia que fue. A Andrés no se le menciona. En cierta medida desaparece en el anonimato en cuanto al registro bíblico. No se le registra a él como estando al frente predicando a multitudes, como tal vez lo hizo Pedro. Y lo siguiente a donde nos vamos a adentrar no es tradición, es historia, no es una verdad absoluta bíblica, sino son algunas de las cosas que observamos por la historia. Según algunos historiadores de la época, Andrés llevó el evangelio al norte de lo que se llamaba Esticia. ¿Qué significa esto? A Rusia. En aquel entonces no se llamaba Rusia, pero tuvo la oportunidad de llevar y predicar el evangelio hasta lo que actualmente es la capital de Rusia, Kiev. Y se dice que él fue quien estableció una de las sedes principales que alcanzaron esas áreas. También se nos dice que, según los registros históricos, que la mayor parte de su ministerio lo pasó entre todo lo que es el Imperio Romano en el centro de lo que era Grecia y, como te mencionaba, más al norte en las áreas de la capital rusa. Interesantemente, algunas iglesias que reconocen a ciertos personajes bíblicos como santos o patrones, en la iglesia rusa ortodoxa, Andrés es el santo patrón, y muchos otros países europeos. Aquí es algo que también fue interesante ver. Durante su ministerio se dice que él
continuó predicando, continuó conectando a otros con Jesús, continuó llevando las buenas nuevas a lugares donde no habían escuchado. Fue tanto su ministerio en varias de esas regiones que en una ciudad que se llama Patras, él logró predicar el evangelio a la esposa de un procónsul y esta se convirtió al evangelio, y a raíz de esta convicción, a raíz de entregar su vida a Jesús, la esposa del procónsul decidió abstenerse de tener relaciones con él por debido a la inmoralidad y debido a la perversidad de su esposo, a lo cual este procónsul se enojó, mandó a castigar y a matar a muchos cristianos a raíz de eso. La esposa de él no se arrepentía de haber seguido a Jesús, y al final de cuentas, según la leyenda, es que crucificaron a Andrés en una cruz que es en forma de X. Se le ataron de manos y de pies, no se le perforó con una lanza para que durara más tiempo sufriendo, y se le ofrecía la oportunidad de negar a Jesús. Él no lo hizo. Se dice que duró alrededor de 2 días colgado ahí en la cruz, siendo torturado, completamente desnudo para avergonzarlo. Mientras esto sucedía, a la gente que pasaba se dice que él les continuó hablando de Jesús, los continuó instando acerca de reconciliarse con Dios, y al final de cuentas falleció. Por eso es que en algunos países como Escocia encontramos en las banderas una cruz así en forma de X, que es la cruz de Andrés, la cruz del Salterio. Ahora, quiero animarte en 3 cosas. Tal vez a mí se me hacen muy interesantes las historias bíblicas, y también se me hacen muy interesantes las leyendas, historia en general se me hace muy interesante. Pero quiero animarte en lo que hemos leído y aprendido de Andrés en 3 áreas. Primero que nada, que no tienes que estar al frente para ser importante, para ser valorado por el Señor. Si Andrés no hubiera entendido su propósito y de llevar a su hermano Pedro a los pies de Jesús, no conoceríamos tal vez de un Pedro. Entiendo, y estoy hablando en una manera hipotética, entendemos la soberanía de Dios. Sin embargo, Pedro entendió que su rol era llevar a otros. A pesar de que tal vez, y quizá él sabía, Pedro era alguien que tenía una personalidad extrovertida y que hablaba desde siempre. Andrés tal vez sabía, voy a llevarlo para que Dios haga algo con su vida, pero tal vez, siendo honestos, él sabía que él nunca iba a ser quien iba a estar al frente, que iba a ser su hermano. Sin embargo, lo hizo. Y en ocasiones, no sé si te has pasado, a mí me ha pasado mucho, y que a veces no te sientes reconocido, a veces no sientes que se reconoce lo que has hecho, lo que haces tras bambalinas, en secreto, para el Señor. Y a veces eso te puede llevar a creer que no eres importante. Tal vez te has perdido en las sombras de alguien más. Quizá te preguntes, bueno, si yo deseo hacer cosas grandes para Dios, ¿por qué no suceden como con tú llena ahí el nombre de quien admires tal vez? Es posible que desees tener los dones de otra persona o que otra persona tiene, pero no los tienes. Y no significa eso que hay algo mal contigo ni que Dios tiene favoritos. Dios tiene y comisiona con dones distintos a cada persona, pero el don no tiene nada que ver con el valor que tenemos tú y yo para Dios. Andrés no fue engañado, no se engañó a sí mismo, no se dejó engañar por el enemigo acerca de menospreciarse.
No lo vemos registrado que se quejaba de la condición o del llamado que Dios tenía para su vida. Nunca lo vemos tratando de competir por el lugar de otros. Andrés llevó a cabo su misión con discreta devoción. Andrés llevó a cabo su misión con discreta devoción. Así que el primer punto, como te decía, es que no tienes que estar al frente para ser importante. El número 2 sería la importancia de la ofrenda, de tu sacrificio, de lo que le das al Señor. No es tan importante como el corazón con el que lo das. No voy a pasar mucho en esto porque ahorita lo mencionamos, pero solamente te recordaría la historia que leímos acerca de la alimentación de los 5,000. Fue Andrés estando atento a lo que había disponible y con un corazón con la expectativa de que Dios pudiera hacer algo, lo llevó a Jesús. También nos recuerda la historia de la viuda que dio una ofrenda que era todo lo que ella tenía para sobrevivir, comparado con el alarde y la presunción, el orgullo con el que una persona rica estaba haciendo para que Dios lo escuchara, que en realidad lo que él quería es que otros lo reconocieran. Sin embargo, la viuda le entregó a Dios y al entregar esa ofrenda, ella reconocía de quién era su dependencia del Señor. Así que el tamaño de tu ofrenda no es tan importante como tu corazón o el corazón con el que los das. Y termino con esta. Traer a otros a Jesús sigue siendo responsabilidad de sus discípulos. Traer a otros a Jesús sigue siendo responsabilidad de sus discípulos. No es responsabilidad tal vez de los predicadores, de los que tienen talentos, de los que no tienen talentos, de los que sí pueden hacer esto o los que no pueden hacer otro. Sigue siendo responsabilidad de sus discípulos. Y tú y yo somos discípulos de Jesús. Mis amados, esa sigue siendo nuestra responsabilidad. Así como Andrés en un principio, aún antes de que se le pidiera, lo hizo de manera natural. Romanos 10, del 14 al 15, menciona lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? ¿Y cómo han de predicar si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Te quiero animar, tenemos esta oportunidad de este siguiente fin de semana, como sé que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, pero no la dejes pasar. No dejes pasar la oportunidad de conectar a otras personas con Jesús. Tal vez si te intimida el darles una explicación extensa y clara del Evangelio, porque tal vez te van a hacer preguntas, está bien, pero aún si no, toma la oportunidad de invitar a alguien y traerlo contigo este próximo fin de semana. Te quiero animar a que no lo dejes solamente pasar, no la dejes solamente en el deseo. Si ahorita te viene alguien a la mente, te quiero animar a que en cuanto terminemos te empieces a poner en contacto con él si no lo has hecho aún. Un reto similar se hacía hace un par de horas en la iglesia en inglés, donde nos decían, quizá algunos de nosotros debemos tomar la iniciativa de ayunar por esa persona que estamos orando. Y no solo por esa persona, sino tal vez por otros que como conjunto, como grupo, como iglesia, vamos a invitar. Así que te quiero dejar con estas tres ánimos, con estos tres retos, y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por cómo Andrés nos ayuda a recordarnos
Tal vez la situación en la que estábamos antes de ti, tal vez nos ayuda a cobrar ánimo cuando vivimos y servimos en el anonimato. Tal vez en aquellas situaciones donde nuestra carne anhela el reconocimiento, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos traigas convicción y que podamos darte a ti siempre la gloria y como Andrés continuar sirviéndote y conectando a otros con Jesús. Padre, te pedimos que tú nos incrementes la fe. Ayúdanos a poner la fe en práctica y ver cómo tú utilizas aquellos lugares donde nos has puesto, aquellas relaciones que tenemos. Te las entregamos a ti, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos uses, que tú nos sorprendas con lo que quieres hacer, Dios. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.